Bien, ahora sí, estamos grabando. Bueno, como siempre, hace ya 2 semanas que no tenemos griego, así que vamos a recalcular y recomenzar, ¿sí? Recuerden, Jairete es el saludo que yo les hago a ustedes, que son muches, ¿sí? Y ustedes desde sus casas mentalmente o no sé qué, me contestarán con Jaire, ¿sí? Así que bueno, es la primera clase después del parcial. Nada, bueno, vamos a seguir como ya dije, vamos a seguir con los diálogos. En esta ocasión nos toca dialogar con un personaje que veo que para ustedes, algunos de ustedes por lo menos, es bastante querido. Lo que puedo decir sí que es famoso, que es nada menos que Harry Potter, ¿sí? Así que lo que voy a hacer, en el Moodle ya tienen el material, ¿sí? Tienen, el Moodle tienen el Word con los diálogos que vamos a ver esta clase y la clase del lunes, ¿sí? La clase del lunes vamos a ver 2 diálogos, porque les tengo que enseñar cuestiones de los pronombres y tenemos que ver ya la última parte de la morfología. También tienen, en Moodle también tienen el PowerPoint que les voy a mostrar hoy, ¿sí? Y también está, hay un ejercicio, ¿sí? Hay un ejercicio que hicimos, nada, que bueno, que les planteé, es un diálogo, o sea, les planteo un diálogo, ahí entre 2 personajes que son griegos, antiguos, vamos a suponer, para que ustedes practiquen lectura y para que repasen de alguna manera todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y es un ejercicio que lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer en grupo. Si se juntan para hacerlo, estaría buenísimo. Porque bueno, es la idea, ¿no? También que les sirva el griego antiguo como instrumento de comunicación. Sí, es algo totalmente viable. Y de hecho diría que es la tendencia actual hoy en día, que se lo enseñe así, como una lengua viva. Este, bueno, y tiene un audio, o sea, una curiosidad les cuento, el audio, o sea, el diálogo tiene un audio de ese ejercicio y es un audio que yo grabé con mi novia, Noelia, que bueno, que está presente, pero obviamente no la van a ver, pero la van a escuchar por lo menos. Bueno, le insistí para que grabara conmigo. No fue difícil convencerla, se prendió al toque, así que bueno, le tuve que pasar las letras al castellano nada más, pero la verdad que se reportó, lo leyó re bien, así Ay, pero que Luciano lo leyó re lindo, ¿eh? sí, Parecía, sí, no sí. sé, que sabía griego, o sea, no sé si se dedica a lo mismo, pero No, 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 pero no, le, no, no. le salió perfecto. Sí, sí, la verdad que sí, lo leyó muy bien. Eh, no la veo porque está en otra habitación, pero me debe estar escuchando. Bien. Así que bueno. Bueno, eso para que sepan ustedes también, ¿sí? Que no hace falta, digamos, saber demasiado griego para animarse a hacerlo, para animarse a leer, bueno, para tratar de comunicarse en griego, sí, es un poco también una arenga a ustedes para que se animen, para que no sean tímidos, para que le pierdan la vergüenza, porque es cierto que yo el otro día hablaba con un amigo mío y a veces hablar un idioma extranjero tiene un componente, digamos, importante en el sentido de vergüenza, ¿no? Que a veces uno se retracta, digamos, a hablar, como que se mete para adentro porque tiene miedo a equivocarse, o tiene miedo que el profesor le corrija, le esté diciendo. Yo les confieso, yo soy muy obsesivo y por ahí tiendo a hacer eso, o sea, tiendo a hacer como, si yo por ahí escucho que me dicen Ouranos en vez de Uranos, y obviamente voy a tratar de corregirlo, porque además soy profesor.
pero ustedes por eso no tienen que perder ¿cómo se dice? La valentía, digamos, no tienen que tener miedo, no tienen que tener vergüenza. Eh, de hecho, incluso puede llegar a ser divertido, digamos así, ¿no? O sea, creo que casi diría que es la manera más agradable de aprender un idioma es usarlo, ¿sí? Es usarlo y probando y equivocándose. Es la mejor manera. Siempre, siempre. Y eso es lo que yo le decía a mi amigo el otro día, que es mi amigo, sí, mi amigo es licenciado en filosofía y bueno, me contó que en su momento le costaba mucho griego, pero bueno, él rindió, aprobó, salió muy bien, así que pese a que en su momento le costaba, salió adelante. Y yo le decía eso, que por ahí la mejor manera es esa, incluso eso, ¿no? Hacerse la pregunta, ¿no? Si yo quiero decir esto en griego, ¿cómo lo digo? Y ese ejercicio, digamos, que se llama un ejercicio de traducción inversa, es decir, yo pienso algo en español y lo quiero decir en griego, y hago el esfuerzo de tratar de hacerlo, de decir esa misma frase en griego, eh, ese esfuerzo es importante porque después ya cuando uno va al texto griego original, después hay estructuras que les van a ser más familiares o por lo menos menos extrañas que si tuviera el texto griego así de lleno, ¿sí? Yo la verdad no aprendí griego de esa manera, de la manera que le estoy enseñando a ustedes, eh, pero comprendo que puede ser un buen ejercicio, digamos, hacerlo así. Y me parece que también es lindo porque eso suscita también las preguntas de ustedes. O sea, por eso cuando yo les decía, no, yo les quiero enseñar griego para liberarlos, es precisamente eso. O sea, es permitirles a ustedes que se hagan la pregunta, ¿cómo se dice esto en griego? ¿Cómo lo puedo decir en griego? Eh, eh, o sea, esa es la manera, tal vez, me parece a mí, liberadora de enseñar un idioma. Si no, es simplemente, bueno, ustedes acá tienen el texto, traduzcan y bueno, y esto no lo usen, ¿sí? Porque no, esto no, ya no hay más nadie que habla griego, ¿no? Esto es sagrado, no. Yo no lo pienso de esa manera. Obviamente hay cosas que los griegos antiguos no tenían, no van a decir, el otro día, bueno, hablamos, por ejemplo, del tema de cómo se podía llegar a decir banana en griego antiguo, eh, que bueno, que involucra toda una traducción cultural, porque además los griegos antiguos no conocían las bananas. Pero, bueno, no es algo, digamos, no significa que uno no pueda intentar, digamos, hacer algún tipo de mecanismo que sea artificial, pero que en definitiva sirva para que uno se acostumbre a leer textos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido no es un ejercicio ocioso tratar de hacer esa traducción inversa, ¿no? Pero bueno, vamos, ahora sí, basta de preámbulos, vamos de lleno a lo que nos compete el día de hoy, que es la conversación con nuestro amigo Harry Potter, y por lo tanto voy a abrir. Me parece, sí, lo primero va a ser, voy a compartir la pantalla entera porque voy a andar cambiando entre Word y PowerPoint y la verdad, ¿qué pasó? ¿Qué hice acá? No, justamente era lo que no quería hacer. Ah, pantalla completa por acá, bien. No, no dije nada. Permitir. Bueno. Bueno, en teoría ahí ven la pantalla, ¿verdad? ¿La ven todos? ¿Todas? ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces voy a abrir el Word. Sí, eso va a ser. Voy a abrir el Word, ahí está. Ahí en teoría tendrían que ver el Word con la foto carnet de Harry Potter, porque eso parece realmente una foto carnet. La saqué de internet y digo, bueno. Este, mm, Bien, ¿alguien se anima a leer conmigo? Si alguien se anima a ser de Harry Potter,
algún voluntario o voluntaria, puede ser, no importa si es mujer o varón, no importa. O no binario, no sé. Yo me animo, perfecto. Tiago, ¿te animás? Sí, sí. Bueno, muy bien. Sí, vos te vas a animar. Me alegro. A ver, bueno, empieza Harry Potter hablando, ¿no? Sí, ahí está. Así que te escuchamos. Jaire didáskale. Jaire Caisí, tis estin jodejo neanías. Oh, neanía, tis ei sí. Egoe mi Jareos Potter. Tina soiareskei, oh jareye. Emoiareskei gemageia. Gemageutike techne. Wingardium Leviosa. Jaute getechne fobera estin. Ekeino topteron, ano ekei estin. Puestitopteron. Ano eki, autú. Bien, muy bien, excelente lectura, ¿sí? Excelente. Este es el diálogo, ¿sí? Con don Harry Potter, ¿eh? Tal vez, seguramente, si han trabajado para el primer parcial, han entendido la mayor parte de las cosas que se dijeron, ¿sí? Pero por las dudas vamos a repasarlo, ¿sí? Bueno, recuerden, Jair es el saludo. Dice Tiago, casi metiendo fuerte con el Wingardium. Sí, ni hablar. O sea, yo obviamente lo hice, digamos, como que está hablando, está haciendo el hechizo Harry, bueno, y pasé ¿no? El hechizo que está escrito en letras, en alfabeto latino, lo pasé al alfabeto griego. Este, Así que sí, lo hice un poquito a propósito para que sea, para que no sea algo tan acartonado, ¿no? Así que bueno, el Mastetés, la M que tenemos ahí es la M de Mastetés, de alumnos, ¿sí? Jaire Didáscale, bueno, ya saben lo que significa, no voy a indagar mucho sobre eso. El didáscalo le responde el saludo, diciéndole Jaire Caisí, sería como hola a vos también, ¿sí? Tisestin jode jonianías, y acá viene la primera cosa nueva que tenemos que ver. Jode jonianías es este muchacho, ¿sí? La palabra neanías es una palabra que significa muchacho en griego clásico, ¿sí? Y ese jode que aparece ahí, que suena así, jode, sí, suena, tal vez puede sonar gracioso, pero jode significa este. ¿Sí? Es el pronombre, eso es un pronombre demostrativo. Ahora vamos a ver qué es pronombre barra adjetivo demostrativo. Entonces dice, ¿quién es este muchacho? ¿Sí? Jode, jone, anías, este muchacho. Entonces después dice, oh, neanía, tisa y sí. Oh, muchacho, ahí fíjense, neanía, el vocativo, ¿sí? Recuerden siempre que el vocativo nunca puede ser sujeto de la oración, ¿sí? Eso es un error que cometieron varios en el parcial. Cuando ustedes tienen la interjección o seguida de un vocativo, eso es vocativo, ¿sí? Nunca es sujeto. Sujeto siempre va en nominativo, ¿sí? El vocativo nunca es sujeto. A ver, ¿de dónde me quedé? Acá. Eso ténganlo en cuenta para la próxima. Bueno, entonces, ahí Harry, sí, la alfa que aparece con el espíritu y el acento, ego mi Harry os Potter, ¿sí? Soy Harry Potter, se entiende la frase, ¿no? No vamos a declinar Potter porque es digamos, correspondería hacerlo en tercera declinación que nosotros, por cierto, no vamos a ver, pero Hareyos, que es el nombre de pila, sí que se puede declinar. ¿Sí? Es, de hecho, la segunda declinación, la que todos conocemos. ¿Eh? Es decir, es un masculino que termina en el nominativo en Omicron sigma. ¿Sí? Así que en ese sentido, es un
es un nominativo de segunda. Egoi mi Harry Potter, yo soy Harry Potter. Y ahí Didáscalos pregunta, Tina soy Areskey, o Harry, ¿sí? ¿Qué cosas te gustan? Ese Tina, recuerden que era el neutro plural de tis ti. Recuerdan que tis era para decir quién, ti era para decir qué, tines era para decir quiénes, y tina era para decir qué cosas, el neutro plural. Tina soy Areskey, o Harry, ¿qué cosas te gustan? O Harry, ¿sí? Ahí fíjense, Harry es el vocativo. Emoi Areskey, G magueya, ¿sí? Se entiende que es magueya, no hace falta que lo explique, me parece que no, ¿sí? Que le gusta la magia, ¿sí? Magueya es la palabra para decir magia, y fíjense que con el artículo que tiene ahí, G, es una palabra femenina. Emoi Areskey, G magueya. Y después aclara Harry, dice, Gema geutike techne, ¿sí? La palabra techne también es femenina, ¿sí? Techne significa tanto arte como técnica, las dos, significan las dos cosas, ¿sí? De ahí viene nuestra palabra técnica, ¿sí? Gema geutike techne significa eso, el arte, literalmente el arte mágico, el arte relativo a la magia, ¿sí? El arte de la magia podríamos traducir. Mageutique es un adjetivo, ¿sí? Está claro porque está colocado, fíjense que está entre medio del artículo y del sustantivo. Esto, mageutique es un adjetivo, viene de mageutikos, mageutique, mageuticón. Acá lo que tenemos en femenino del singular, porque bueno, está acompañando un sustantivo femenino, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, Wingardium Leviosa es simplemente eso, es Wingardium Leviosa, no hay otra. ¿Sí? Lo único que hice yo, en vez de poner Wingardium, que es la terminación latina, los griegos lo que hacían normalmente cuando tenían una palabra en latín y la tenían que transliterar, ellos la hacían con la terminación en on. En vez de decir decían on. Entonces, por eso queda Wingardium Leviosa y no Wingardium, como sería en latín. Una pavada igual. No le dé mucha bolilla al hechizo, digamos, pero bueno, para darle un poco más de color a la cosa, ¿no? Después el Didáscalos dice, Jaute getechne foberaestin. Jaute getechne foberaestin. Es decir, ese arte, ¿sí? Ahí tenemos otro pronombre barra adjetivo demostrativo que es jaute, que sirve para decir esa técnica o ese arte, ¿sí? Jaute getechne, ese arte o esa técnica, foberaestin, es temible, es terrible, ¿sí? En el sentido de que genera miedo, ¿sí? Es temible, podemos decir. Y después dice, ekeinotopteron, ano ekeiestin, o sea, ekeinotopteron es aquella pluma, ¿sí? Ahí tenemos otro pronombre demostrativo que es ekeino, ¿sí? Ekeinotopteron, ahora lo vamos a ver, todo eso, lo vamos a ver con más detalle, pero ekeino es aquello, o sea, ya sabemos cómo decir esto, eso y aquello en griego clásico. Ahora lo vamos a ver bien cómo se declina y demás, porque bueno, tiene su declinación, no se crean que se van a zafar de la declinación, ¿sí? Ekeinotopteron, aquella pluma, ¿sí? La palabra pterón significa pluma, también puede significar ala. De ahí viene, por ejemplo, la palabra pterodáctilo, ¿sí? El pterodáctilo es un dinosaurio que tenía dedos en las alas, por eso se llama pterodáctilo, ¿sí? Pero pterón también puede servir para referirse a una pluma, ¿sí? No a la pluma con la que se escribe, sino simplemente a la pluma, no sé, a la pluma de un loro que puede encontrar uno en la calle de Bahía Blanca, ¿sí? Topterón, la pluma. Y después tenemos dos adverbios de lugar que son ano y equi. Ano significa arriba, ¿sí? Y equi, perdón, me salió la pronunciación moderna, perdón. Ekei, ¿sí? Viene a ser allí, ¿sí? Ekei significa allí, o sea que ano ekei viene a significar allí arriba, ¿sí? Bueno, y el verbo estin, que en este caso ya como nosotros no tenemos
predicativo, ¿sí? La frase es ekeinotopteron ano ekei estin. Acá el verbo estin lo tenemos que traducir por está. ¿Por qué? Porque está acompañado por dos circunstanciales que son circunstanciales de lugar, además. ¿Mm? Entonces, la traducción de esta frase sería: aquella pluma está allí arriba. ¿Sí? No podríamos decir aquella pluma es allí arriba. No, a nosotros en español nos queda espantoso. Tenemos que decir aquella pluma está allí arriba. ¿Sí? Y después Harry como que se hace el sonso y pregunta, ¿sí? Pu esti topterón, ¿sí? ¿Dónde está la pluma? ¿Sí? Ese pu que tenemos ahí también es un adverbio, pero es un adverbio interrogativo, es un circunstancial, también de lugar, que se traduce por dónde, en el sentido de en dónde. Está preguntando una ubicación puntual. ¿Mm? Porque después vamos a ver que hay otros adverbios interrogativos que sirven, por ejemplo, para preguntar hacia dónde o desde dónde, ¿sí? Este, sin embargo, pregunta simplemente dónde, en dónde, ¿sí? En el lugar, en qué lugar está tal cosa, ¿no? Puestitopterón, ¿dónde entonces está la pluma? ¿Sí? Nuevamente el verbo eimi en el significado de estar, ¿sí? Y el didáscalo, por último, responde, ano ekei, ¿sí? Allí arriba, otra vez, repite lo mismo que se dijo antes, autú, ¿sí? Ese autú que aparece ahí también es otro adverbio y significa allí mismo. ¿Mm? Tengan cuidado, sin embargo, cuando ven autú en un texto, ¿sí? Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Yo sé, digamos, que autú puede aparecer así, como aparece acá, y va a tener un significado de adverbio de lugar o circunstancial de lugar. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que hacer la sintaxis, tendrían que decir circunstancial. ¿Mm? Yo no voy a pedir que especifiquen circunstancial de lugar, no, con que me pongan circunstancial está bien, pero sepan que autú, ¿sí? O ano o ekei son adverbios de lugar y en la sintaxis se marcan como circunstanciales. Esto ya lo hemos visto. Pero les digo que tengan cuidado con autú, particularmente, ¿por qué? Porque también autú no solamente puede ser un adverbio de lugar, sino que además puede ser la forma en genitivo de un pronombre que es justamente autos, ¿sí? Así que cuando vean un autú, tengan mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Sí? El contexto los va a ayudar a determinar si es una cosa o la otra. ¿Mm? Pero en este caso concreto es un adverbio, entonces sería ano ekei autú, allí mismo, ¿sí? Allá arriba, ahí sería como, ¿no? Está como repitiendo el maestro, ¿no? Así que bueno, tenemos entonces a Harry Potter en la foto, que es una foto de carnet, casi como verán. Gemageia, la magia, ¿sí? Gemageutiquetechne también es otra forma de decirlo. Y la pluma Topterón. Y acá con el recordatorio, it's leviosa, not leviosa, como decía Hermione en la película, ¿no? Así que bueno, vamos entonces a la explicación que preparé del PowerPoint. Ahora vamos a entrar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, prosigo. Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro PowerPoint, donde está toda la explicación gramatical. Vamos a ver qué tanto, como me gusta decir a mí, qué tanto jugo gramatical tiene este texto para sacar. ¿Sí? Vamos a ver que son más cosas de las que uno puede llegar a creer a primera vista. Bueno, nada, la presentación la armé medio así nomás, saqué la imagen de internet, jodidáscalos kai jojareios poter, ¿eh? Y la primera frase que ya les dije que nos planteaba la primera cosa nueva de la que hoy vamos a hablar es esta frase, ¿no? Tis estin jode joneanías, ¿quién es este muchacho?
¿Mm? La estructura sintáctica, voy a poner el zoom un poco más grande para que se vea, porque si no, capaz que puede que haya alguien que no lo vea muy bien. Bueno, tampoco tanto. Creo que con un 150 estará más o menos bien. Bueno, sí, se puede ver por lo menos la estructura sintáctica, que es lo que me importa, ¿sí? La estructura sintáctica, tis estin jode joneanías. Ahí tenemos que el verbo es el verbo imi, el verbo estin, en este caso, ¿sí? Jode joneanías es el sujeto, es lo que tiene el artículo, ¿sí? Esa es la diferencia entre sujeto y predicativo. Sujeto y predicativo están los dos en nominativo, pero el sujeto siempre es el que lleva el artículo. O sea, si ustedes tienen un nominativo que lleva artículo y un nominativo que no lo lleva, es lo más, digamos, lo más seguro es que el que lleva el artículo es el sujeto y el que no lo lleva es el predicativo. Así es, esta es la sintaxis, digamos, de esta oración, ¿sí? Jode joneanías es el sujeto, todos juntos, ¿sí? Incluyendo el pronombre, en este caso sería más bien adjetivo demostrativo. Y tis es el predicativo, ¿sí? Que va con el verbo eimi, el verbo esti, en la tercera persona. Entonces ahora sí vamos a hablar concretamente de estos pronombres barra adjetivos demostrativos. Y vamos a saber también por qué son pronombres barra adjetivos, ¿sí? Vamos a ver primero de ellos, que es el famoso jode, jede, tode. Voy a poner un poco más, voy a ponerlo al 100 si puedo, porque me gusta que se vea completo, o más o menos. Fit. Bueno, ahí está. Jode, jede, tode, ¿sí? Cuando yo digo así, jode, jede, tode es ¿cómo se llama? Es la enunciación, ¿sí? Lo que me aparece en el diccionario si yo lo busco. Jode es la forma masculina, jede es la forma femenina y tode es la forma neutra, ¿sí? ¿Y cómo se traduce? Se traduce por este, esta o esto, según el caso, ¿sí? Según el género y el caso. En algunos contextos puede traducirse por este, esta o esto aquí presente, ¿sí? Siempre el jode, jede, tode. Uy, justo me están llamando, pero lo lamento. Como es, jode, jede, tode, entonces significa este, esta, esto. En algunos contextos puede traducirse por este, esta o esto aquí presente, ¿sí? Y lo importante, digamos, de esto es que denota cercanía con respecto al hablante, a quien pronuncia la frase. Por eso yo lo traduzco como esto, o esta, o este, ¿sí? Porque es justamente, o sea, yo cuando digo, por ejemplo, esta computadora, ¿sí? Por ejemplo, me refiero a una computadora que está al ladito mío, ¿sí? O, no sé, por ejemplo, digo, este mouse, ¿sí? Lo estoy sosteniendo con la mano, ¿eh? Se entiende siempre que funciona cuando la cosa a la que el hablante está refiriendo, está pegado, digamos, es el pronombre que denota mayor cercanía. Incluso si tienen una persona al lado, por ejemplo, sería así, ¿sí? Funciona no solo con sustantivos comunes, ¿sí? Como puede ser libro, qué sé yo, sino que también funciona con personas. Yo puedo decir, por ejemplo, este hombre, esta persona, o incluso con un nombre propio, puedo decir, jode, jo, Sócrates, ¿no? Este Sócrates, ¿sí? Así que eso es lo que les quiero marcar precisamente acá. Entonces, denota, jode, de todo denota la mayor cercanía con respecto al hablante. Y ahora explico por qué puede ser pronombre barra adjetivo. O sea, puede ser. ¿Por qué? Porque estos demostrativos pueden funcionar solos, ¿sí? Funcionan
Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, jode Carlos Stein. Y ahí sería la traducción, este es bello, ¿sí? Es decir, que jode puede funcionar solo, ¿sí? Y funcionaría como un pronombre, ¿sí? La diferencia entre pronombre y adjetivo es que el pronombre justamente se llama así porque reemplaza un nombre y por lo tanto no hay necesidad de colocar un sustantivo. Y en cambio los adjetivos siempre lo que hacen es acompañar a un sustantivo. Estos demostrativos, como jode, de tode, pueden funcionar de las dos maneras. O pueden funcionar como un pronombre, es decir, funcionando solo en una oración con una autonomía total, o bien pueden acompañar a un sustantivo. Y en ese caso ya funcionarían como un artículo, como un adjetivo, perdón, ¿sí? Vale aclarar, eso sí, que siempre estos demostrativos funcionan, ¿sí? Acompañan a sustantivos con artículo, nunca acompañan a sustantivos sin artículo, ¿sí? Y ahora bien, tengo que decir algo más también, que la posición como adjetivo, es decir, cuando estos demostrativos acompañan, ¿no?, a un sustantivo, tienen una posición distinta de la que puede llegar a tener un adjetivo común. Recuerden que los adjetivos comunes siempre se colocan, pueden colocarse o bien, digamos, entre medio del artículo y del sustantivo, como puede ser, por ejemplo, jócalos logos, ¿sí? O bien se puede usar la estructura artículo sustantivo, artículo adjetivo, jólogos, jócalos, ¿sí? El bello discurso. ¿Mm? Pero en este caso, en estos demostrativos, ¿mm?, siempre la estructura va a ser la siguiente, que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Siempre se coloca antes del artículo, ¿sí? Nunca después del sustantivo, ni entre artículo y sustantivo, no, siempre antes del artículo. O sea, si yo quiero decir, por ejemplo, este hombre, o este ser humano, tengo que decir jode jo anthropos, ¿sí? Literalmente sería este el hombre, ¿sí? O este el ser humano. Porque anthropos engloba, digamos, los dos géneros. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, este libro, tengo que decir G biblos, ¿sí? Primero el demostrativo y después la estructura artículo sustantivo, ¿sí? Incluso yo podría decir, por ejemplo, este bello libro, y podría poner G ale libros. Puedo poner un adjetivo inclusive, ¿sí? El adjetivo común respeta la estructura que ya conocemos. En cambio, el demostrativo siempre va antes del artículo, ¿sí? Y en el caso del género neutro, todeto melon, ¿sí? Esta manzana, ¿no? Se supone que cuando yo digo todeto melon es una manzana que tengo en la mano, ¿sí? Así que, bueno, esa es la posición de estos demostrativos. Vamos a ver que es la misma posición que van a adoptar los otros dos pronombres barra adjetivos demostrativos, que van a ser jutos jaute tuto y ekeinos, ekeine, ekeino. ¿Sí? Vamos a verlo igual, pero lo que me interesa es que por lo menos aprendan la posición de este demostrativo, jode, de tode, y acá vamos a ver la declinación. Es fácil declinar jode, de tode, ¿por qué? Porque se declina igual, exactamente igual que el artículo, ¿sí? Se declina exactamente igual, con una pequeña diferencia nada más. La única diferencia es que siempre termina en D, ¿sí? Por eso es jode, de tode en el nominativo singular, joide, jaide, tade en el nominativo plural. Y la declinación de los otros casos, si ustedes conocen la declinación del artículo, van a conocer la declinación
de este pronombre o barra adjetivo, ¿sí? Es exactamente la misma. Incluso los acentos son los mismos, salvo en los nominativos singulares que llevan acento agudo, ¿sí? Nada más. Recuerdan que en el artículo, masculino y femenino en nominativo singular y plural, ¿sí? Es decir, en estos dos y en estas dos, el artículo no lleva acento, pero este pronombre barra adjetivo sí que lo hace, ¿sí? Lleva el acento. Y el resto de los acentos es exactamente igual a los del artículo, ¿sí? Así que declinarlo, por eso ya digo, si ustedes saben la declinación del artículo, van a declinar este sin ningún problema. Bueno, entonces ese sería el primero de los tres pronombres demostrativos, pronombres barra adjetivos demostrativos, que este es el que indica cercanía, la mayor cercanía, jode, de todo, ¿sí? Bien, después, en la misma oración tenemos neanías. Esta palabra neanías es un sustantivo masculino y es un sustantivo masculino de primera declinación de un paradigma que no conocemos hasta ahora, que ahora lo vamos precisamente a conocer, y que es el segundo paradigma de la primera declinación, ¿sí? Recuerden que el primer paradigma de la primera declinación eran los masculinos que terminaban en eta sigma, ¿sí? Como por ejemplo, Hoplites, Sofistés, Draculides, ¿sí? Y ahora vamos a ver el segundo paradigma de la primera declinación, que comprende todos aquellos sustantivos masculinos que terminan en as, en alfa, sigma, en el nominativo singular, por supuesto, ¿sí? La declinación es muy parecida a la que tiene ¿cómo se llama? Los del primer paradigma, con una sola diferencia, ¿sí? En el singular, en vez de hacer todo en eta, como hacía, por ejemplo, Hoplites o Draculides, lo hace todo con alfa, ¿sí? Así que, por ejemplo, el nominativo singular es joneanías, vocativo o neanía, dativo to neanía, la alfa con la iota suscripta, ¿sí? Y el genitivo tu neaniu, lo hace igual que los del primer paradigma, ¿no? El plural sería joineaniai, vocativo igual que el nominativo plural, o neaniai, dativo plural tois neaniais, para los muchachos o a los muchachos. Y genitivo plural ton neanion, ¿sí? Fíjense que neanías, al ser una palabra paroxítona, su acento no varía en toda la declinación, excepto en el genitivo plural, porque sigue la regla de los sustantivos de primera declinación, ¿sí? Los sustantivos de primera declinación en genitivo plural son siempre perispómenos, por eso el acento que se coloca ahí. En el resto de los casos, como es una palabra paroxítona, es decir, acento agudo en la penúltima, no varía en ningún momento de la declinación. No hay, digamos, de este grupo de sustantivos no hay tantos, ¿sí? No hay tantos como pueden ser, por ejemplo, los de eta sigma, pero sí son importantes de aprender porque hay algunos sustantivos y bastante importantes, este es uno de ellos, y también hay varios nombres propios, masculinos, por supuesto, que terminan de esta manera y que siguen esta misma declinación, ¿no? Pero bueno, baste con esto para la frase esta de tis estin jode joneanía. Vamos a la siguiente, y acá vamos a seguir trabajando con primera declinación. La frase en cuestión, emoy aresque y gemageia, gemageutike techne, que esto ya lo analizamos en la clase un ratito antes,
que dice me gusta la magia y el arte de la magia. Acá vamos a ver cómo se declina la palabra magueia. Basta recordar de todas maneras que la estructura sintáctica, ¿sí? Recuerden que esto es una estructura que ya hemos visto, que la hemos estudiado. Es una estructura sintáctica con el verbo aresco. Recuerden que el verbo aresco, que es gustar o agradar, siempre requiere de dos cosas, digamos, un sujeto en nominativo y un dativo de interés. El verbo aresco no requiere predicativo, ¿sí? No exige predicativo. Ahora bien, dentro del sujeto, a la aclaración, digamos, entre comas, que aclara, digamos, lo que significa magueia, a esto se le llama, si yo digo la magia, el arte de la magia, el arte de la magia es como una explicación de la palabra que se dijo antes, eso se conoce como aposición, ¿sí? En este caso, aposición del sujeto, porque, bueno, está dentro del sujeto, ¿sí? Esto, digamos, de todas maneras, no es muy importante que lo reconozcan en una frase, digamos, no lo voy a pedir en un análisis sintáctico, que reconozcan una posición, pero es importante tener en cuenta que la posición siempre funciona como eso, como una explicación, y va a estar siempre en el mismo caso que el sustantivo el cual está refiriéndose. O sea, magueia está en nominativo singular, entonces ge mageutike techne va a estar todo en nominativo singular. Entonces, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la declinación de dos palabras, no solo magueia, sino también de techne. Ya acá empezamos a ver los sustantivos femeninos, ¿sí?, de primera declinación. Hasta ahora nos la veníamos viendo en la primera declinación solo con sustantivos masculinos, pero también hay sustantivos femeninos que siguen otros paradigmas, ¿sí?, que siguen precisamente primera declinación. Así que vamos a ver entonces el tercer paradigma de la primera declinación, que son los femeninos que terminan en eta, ¿sí? Si ustedes conocen cómo se declina el adjetivo calos, calé, calón en su forma femenina, no van a tener ningún problema en declinar sustantivos femeninos terminados en eta, porque es la misma declinación, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este caso con la palabra techne, que significa técnica o arte. Nominativo singular, ge techne, ¿sí? Vocativo es igual, ¿sí? En los femeninos de primera declinación siempre el vocativo es igual al nominativo, ¿sí? Así que ahí tienen un caso menos para estudiar en ese sentido, ¿sí? Nominativo y vocativo, techne, ¿sí? Dativo, techne también, pero con la iota suscripta, ¿sí? Genitivo, technes. Agregan una sigma en el genitivo, ¿sí? Entonces, nominativo singular, getechne, vocativo o techne, dativo te techne, genitivo tes technes. Nominativo plural, hai technai, vocativo plural o technai, también vocativo igual al nominativo, ¿sí? Dativo tais technais, para las artes o para las técnicas. Genitivo plural ton technon. Nuevamente, el acento, ¿sí?, del genitivo plural, por regla, los sustantivos de primera declinación siempre son perispómenos, ¿sí? Es una regla que no tiene excepciones, ¿sí? Vale aclarar que solo para los sustantivos, los adjetivos no siguen esta regla, ¿no? Bien. Ese sería, entonces, primera declinación, tercer paradigma, y ahora vamos a ver el cuarto paradigma de la primera declinación, que son los femeninos que terminan en alfa
pura, ¿sí? Alfa pura se llaman así. Es medio nazi el nombre, pero bueno, se llaman así, ¿sí? Femeninos terminados en alfa pura. ¿Por qué se llaman así? Porque en el singular mantienen siempre la alfa, ¿sí? Silvana pregunta si puedo repetir la estructura del verbo aresco. Sí, claro. Eh, Espérate que justo me piden una solicitud. Ahí está. Ahí va. Sí, la estructura del verbo aresco, ¿sí? Es siempre un sujeto, obviamente, y el dativo de interés. ¿No? Sujeto, dativo de interés. Eso es lo que la estructura básica del verbo aresco, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo. Eh, Recuerden que el dativo de interés es siempre, en el verbo aresco, siempre es la persona a la que le gusta algo, ¿sí? En cambio, la cosa, la cosa sobre la cual, la cosa gustada, digamos así, es el sujeto nominativo, ¿sí? Karen pregunta, dice, hago una pregunta toda, ¿estos paradigmas son solo femeninos? ¿No vamos a encontrar ejemplos masculinos? No, no van a encontrar. ¿Por qué? Porque los masculinos ya los vimos. O sea, los masculinos de primera declinación son, este, por ejemplo, Draculides, por ejemplo, Poietés o Macetés, y por ejemplo, como el que vimos hoy, Neanías. O sea, los dos primeros paradigmas de la primera declinación son siempre sustantivos masculinos. En cambio, el tercer, cuarto y quinto paradigma de la primera declinación son siempre femeninos. No van a encontrar en ese sentido masculinos. Hoy vamos a ver simplemente hasta el cuarto paradigma. El quinto lo dejamos para las siguientes clases, ¿sí? Este, así que bueno, eso sería. De nada. Entonces vamos a ver, entonces, primera declinación, cuarto paradigma, femeninos terminados en alfa pura. ¿Sí? Alfa pura, yo sé que es nazi el nombre, pero ¿por qué se llaman así? Porque mantienen la alfa, ¿sí? En toda la declinación del singular. Se llaman así, alfa pura, porque no cambian. Después vamos a ver en las clases venideras, cuando veamos el quinto paradigma va a ser femeninos terminados en alfa impura, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí? Vale aclarar, esto es importante saberlo, que ¿cómo me doy cuenta yo si un femenino sigue el cuarto paradigma o sigue el quinto? O sea, ¿cómo me doy cuenta de si un sustantivo femenino es de alfa pura o impura? Es muy sencillo, ¿sí? Digamos, si vos tenés, por ejemplo, una iota antes de la alfa, ¿sí? Es decir, si la última letra de la raíz, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Si la última letra de la raíz es Rho, ¿sí? Si la última letra de la raíz es iota y si la última letra de la raíz es epsilon, ¿sí? Es decir, rie, digamos así, es una de esas tres, ¿sí? Ahí el femenino va a ser en alfa pura, ¿sí? Es decir, si yo tengo un sustantivo femenino cuya raíz termina en ro, ese sustantivo va a seguir la declinación esta que les estoy mostrando. Si termina en iota, como en este caso, sigue este paradigma de declinación. Y si termina en epsilon, también, ¿sí? No tiene, me refiero a que no tiene que terminar en las tres o en un orden determinado, sino que si la raíz termina en rho, va a ser alfa pura. Si la raíz termina en iota, va a ser alfa pura. Si la raíz termina en epsilon, va a ser alfa pura, ¿sí?
de un sustantivo que termina en iota, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, con ro, ¿sí? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la palabra sfaira, la palabra esfera, ¿sí? Sfaira, sigue alfa pura, ¿sí? Por ejemplo. Si luego le pregunta, ¿cómo sería la traducción declinado? No entiendo a qué te referís. Si vos decís la traducción de los dativos y los genitivos, bueno, ahora lo vemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a declinar, ¿sí? Este sustantivo. Gemageia, ¿sí? Gemageia, la magia, ¿sí? O mageia, o magia, ¿sí? Ahora, si yo digo temageia, la alfa con la iota suscripta, esto significa para la magia o a la magia, ¿sí? Tes mageias vendría a ser de la magia, ¿sí? Hai mageiai, las magias, ¿sí? O mageiai, o magias, ¿sí? Fíjense que ya con saber esto, Hai mageiai, las magias, ya incluso podrían jugar algún juego de rol comunicándose con compañeros en griego antiguo. este, Tais mageiais, ¿sí? Sería para las magias o a las magias. Y finalmente ton mageion sería de las magias. ¿Sí? Fíjense cómo cambió el acento. ¿Sí? Es una nota de color detalle. Fíjense que acá yo, por ejemplo, esta es una palabra paroxítona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo acá me doy cuenta, digamos, por el acento, me doy cuenta de que esta alfa es larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta alfa fuera breve, el diptongo ei es largo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo penúltima larga y acentuada y última breve, debería tener un circunflejo. Pero como esta palabra es paroxítona, evidentemente acá esta alfa no es breve, no puede ser breve, sino que es larga. ¿Mm? Y de hecho, por eso se mantiene en el singular siempre la paroxítona, ¿sí? Ahora, cuando yo lo declino en plural, uy, no sé qué dice ahí, cuando lo declino en plural, pasa que el diptongo ay, cuando estaba en final de palabra, como recordarán, era breve. ¿Mm? Entonces, como esta es el diptongo ei, es la penúltima, ¿sí? Y es larga y acentuada, ¿sí? Entonces, penúltima larga y acentuada, última breve, circunflejo forzoso, ¿sí? Eso es lo que pasa por qué el acento de mageiai en el plural es circunflejo. Lo mismo pasa con tais mageiais. Acá tenemos que es paroxítona. ¿Por qué? Porque esta es larga, la penúltima es larga y acentuada, y la última es larga. Entonces, no podría ir un circunflejo acá. Y el genitivo plural, por último, ton mageion, lleva ese acento por la regla que ya les enuncié de los sustantivos de primera declinación, que siguen esa regla de que el genitivo plural siempre es perispo. Bien, entonces ya vimos, ¿sí? Ya sabemos el pronombre barra adjetivo demostrativo, jode, de tode, y aprendimos primera declinación, tercer paradigma. Bueno, en realidad aprendimos el segundo, ¿sí? Joneanías. Aprendimos el tercer paradigma, G-Tecne, y ahora aprendimos el cuarto paradigma, G-Mageia. ¿Sí? Entonces, todos los sustantivos femeninos, ¿sí? Que terminan en el nominativo singular, que terminan en ra, en ia
o en ea, todos estos van a ser femeninos terminados en alfa pura. Por ejemplo, la palabra filosofía es un femenino terminado en alfa pura. Todos los que son, todos los sustantivos que terminan en logía, ¿sí? Astrología, biología, todos van a ser femeninos en alfa pura. ¿Sí? Se van a declinar igual que magueya. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, no hay duda. Entonces, sé que por ahí no tienen duda, pero es porque están todavía en proceso de asimilación. Pero bueno, ya les va a llegar la duda. Bueno, entonces ahí ya tenemos, entonces ya vimos 3 paradigmas más de la primera declinación. Y la clase que viene vamos a terminar de verla, si no es la clase que viene será la otra. Pero, y ya con eso quedaría cubierto toda la morfología que tenía pensado darles en este cuatrimestre. Así que solamente nos faltaría un paradigma más y listo. Así que pónganse contentos, contentas. Bueno. Una consulta. Sí. Por ejemplo, bueno, este sustantivo. Si yo digo mágico, ya sería un adjetivo. Sí. ¿Cumpliría el mismo Claro. paradigma? Lo que pasa es que el adjetivo es, por ejemplo, sería, por ejemplo, bueno, ahí lo tenemos acá, mageutikos, ¿sí? Mageutikos, mageutiqué, mageuticón. Sería ese adjetivo y ese adjetivo se declina según kalos, kale, kalón. Es decir, se declina como un adjetivo de primera clase de 3 terminaciones. ¿Sí? Se declina igual que kalos, kale, kalón. Siempre ustedes, si quieren saber cómo se declina un adjetivo, siempre se fijan en el diccionario en cómo está enunciado. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, busco mageutiques, o bueno, tendría que buscar mageuticos, siempre recuerden buscarlo por el masculino. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, qué raro, pero acá no. Bueno, en el box justamente no está, pero no está justo a mageuticos. Qué raro este box. Pero vamos a poner otro ejemplo. Yo puedo poner también magicos. ¿Sí? Ese sí está en el box. Magicos on. Así aparece enunciado, por ejemplo, este adjetivo. ¿Sí? ¿Y cómo se declina? Bueno, en el masculino se declina siguiendo la segunda declinación como logos, como, ¿sí? Como logos, como anthropos, etc. El femenino, magique, se va a declinar como se declina, por ejemplo, tecne, ¿sí? Es decir, todo con eta en el singular. Y magicón va a seguir segunda declinación, segundo paradigma, se va a declinar como los neutros que terminan en on, ¿sí? Pero si yo tengo digamos, si yo tengo el adjetivo relativo a la magia, o sea que digamos que el significado en ese sentido no me determina la declinación que sigue cada adjetivo, digamos. Es decir, si yo por ejemplo tengo el sustantivo magia, el adjetivo mágico no es que va a seguir la misma declinación, ¿sí? Sino que es porque eso no depende del significado, depende siempre de la forma que tiene cada adjetivo. Y para saber eso, para saber cómo se declina cada adjetivo, me tengo que fijar en el diccionario, ¿sí? No sé si eso responde la pregunta, Silvana, que me habías hecho. Sí, perfecto. Sí, lo entendí. Genial, buenísimo.
Este, sí, eso es importante, ¿sí? Vale la aclaración, además, que esto que les dije yo, de estos sustantivos, ¿sí? Voy a tratar de decirlo de decirlo de manera tal de no confundirlos, pero piensen en esto, a ver. Yo les había dicho que los sustantivos que terminan en ra, en ia o en ea, ¿sí? Estos hacen alfa pura, se van a declinar como magueya, ¿sí? Es decir, en el singular van a tener siempre la alfa. Ahora, esto pasa, digamos, pasa algo muy parecido con los adjetivos, ¿sí? Es decir, si la forma femenina de un adjetivo, ¿sí? Termina así, termina en ra, termina en ia o termina en ea, la declinación de la forma femenina de ese adjetivo, ¿se entiende? Va a ser alfa pura. De lo contrario, se va a declinar en eta, como pasa con mageuticos, mageutique, mageuticón, con magicos, magique, magicón. Fíjense, por ejemplo, este adjetivo, foveros, ¿sí? La forma femenina es fovera y la forma neutra es foverón, ¿sí? La forma femenina, fíjense, digamos, la última letra de la raíz es una ro. Entonces, este adjetivo se va a declinar siguiendo este paradigma, siguiendo el cuarto paradigma de la primera declinación. En cambio, si termina en cualquier otra letra que no sea ni ro, ni iota, ni epsilon, va a seguir la declinación en eta, como pasa con maquicos, ¿sí? O mageutique. La última letra de estos dos adjetivos es la capa. Entonces, siempre va a seguir la declinación en eta, la forma femenina. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿O no se entendió? Bien. Bueno, más o menos sería así, ¿sí? O sea, si no, si ustedes se confunden con eso, directamente estudien los paradigmas y listo. Pero, digamos, piensen siempre en el caso de los sustantivos femeninos, siempre piensen en si termina de una de estas tres maneras, ¿sí? Y si es un adjetivo de tres terminaciones, piensen si la forma femenina termina en una de estas tres, básicamente. Si termina en una de estas tres, la forma femenina va a seguir, el adjetivo se va a declinar como estos sustantivos. Va a seguir la declinación, primera declinación, cuarto paradigma. ¿Mm? Eso igual yo se los marqué cuando estábamos viendo precisamente estos adjetivos. Esto se los marqué, por ejemplo, en el PowerPoint de los Minions. ¿Mm? Por ejemplo, cuando veíamos la declinación de estos adjetivos. ¿Mm? A ver. Acá, por ejemplo, sí, en la primera clase, los adjetivos de primera clase, segundo paradigma A, tres terminaciones. En masculino siguen segunda declinación, primer paradigma. En femenino siguen primera declinación, tercer paradigma. Es decir, estos son los que se declinan en eta, que es colaqueuticos, colaqueutique, colaqueuticón. Fíjense, la última letra de la raíz es una capa. ¿Sí? Y en el caso de hieros, hiera, hierón, la forma femenina, ¿sí? La última letra de la raíz es una ro, ¿eh? Por lo tanto, va a seguir en femenino, primera declinación, cuarto paradigma, ¿sí?
¿Quedó un poco más claro así? Más o menos. Bueno, ya con la práctica se va a ir puliendo eso, no se preocupen. Pero bueno, para su tranquilidad solamente nos queda un paradigma para ver y ya estaríamos con todas las formas para este cuatrimestre. Así que bueno, vamos a continuar con la explicación del, este, del texto, del diálogo. Nos queda ver un pronombre, ¿sí? Varios, nos quedan un par todavía, ¿sí? En la explicación de la frase esta, ¿sí? Jautege tesne foberaestin. Sí, precisamente eso, eso decía Tiago, ¿no? Que claro, existen, sí, porque pues, si vos te referís a que existen más, aparte de los que vamos a ver nosotros, sí, existen muchísimos más. Porque, o sea, que nos quedaría ver, digamos, de las dos primeras declinaciones, nos quedarían ver un par que son como los, digamos, son como los contractos, y nos quedaría ver la declinación ática, pero eso no se vio nunca, digamos, en un curso de griego 1. Y después quedaría toda la tercera declinación, que es muy vasta, o sea, no sé cuántos paradigmas debe haber de la tercera declinación, pero deben haber más de 15 seguro, para que te des una idea. La tercera declinación es brava. Sí, 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 sí. Es que sí, en realidad en la tercera declinación hay una serie de terminaciones que son comunes, pero precisamente esas terminaciones que son comunes van variando de acuerdo a la última letra de la raíz que tienen. Entonces se van produciendo cambios que, bueno, puede ser, sí, 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 y digo 15 como para tirar un número sencillo. Eh, pero bueno, quédense tranquilos que en griego 1 vamos a ver primera y segunda, tranqui, ¿sí? Tranqui 120, ¿sí? No se preocupen. Nos quedaría ver un solo paradigma más y listo. Pero yo creo que, digamos, una vez que ustedes conocen las reglas comunes, digamos, a la tercera declinación, una vez que entienden, digamos, el patrón, que ven el patrón, digamos, prácticamente les diría que les va a salir solo, ¿sí? Pero bueno, tienen que aprender a ver el patrón para eso. Pero bueno, no importa, no nos pongamos locos con la tercera declinación, que no la vamos a ver, y sigamos con lo nuestro, por favor, ¿sí? Vamos a ver la frase, dice, Haute getechne fobera estin, ¿sí? Ahí tenemos el segundo de los demostrativos, que es el demostrativo jutos, jaute, tuto. ¿Sí? La forma masculina, jutos, que ahí está mal el espíritu, debería ser áspero. Jutos, ¿sí? Jaute, femenino, y tuto es la forma neutra. La declinación de este pronombre barra adjetivo es un tanto irregular, así que van a tener que practicarla bastante. ¿Y cómo se traduce jutos, jaute, tuto? Se traduce por ese, esa o eso. Denota cercanía con respecto al interlocutor. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy, por ejemplo, yo estoy con un libro en la mano, viene alguien y me pregunta, ¿qué es ese libro? ¿Sí? Ahí es cuando en griego se usa precisamente jutos, jaute, tuto. O si yo, por ejemplo, veo a otra persona con, no sé, no sé, un vaso de vino en la mano,
Digo, ¿de dónde sacaste ese vino? ¿Sí? Ese vino que vos tenés en la mano, sería. Por eso denota cercanía con respecto al interlocutor, a la persona con quien se está hablando, ¿sí? Eso es lo que representa jutos haute tuto. La posición de, jutos haute tuto, como pasaba con el anterior, con jode de tode, puede funcionar solo, ¿m? Puede funcionar con total autonomía en una oración y sería un pronombre. O puede funcionar acompañando a un sustantivo, siempre por supuesto un sustantivo con artículo, ¿m? Y en ese caso se trataría de un adjetivo, ¿sí? Y la posición que tiene este pronombre barra adjetivo también va a ser la misma que pasó con jode, de todo, es decir, jutos, ho anthropos sería ese hombre, ¿sí? Jaute, ge biblos sería ese libro. Fíjense que biblos en griego es femenino, ¿sí? Por eso declinamos el pronombre y el artículo en femenino. Jaute, ge biblos. Y esa manzana, tuto, to, melon. ¿Mm? Esa manzana que vos tenés, sería, ¿no? Jaute Gevilos es el libro que vos tenés. Utos Joánthropos sería ese hombre que te acompaña. Siempre es la cercanía con respecto a la persona a la que yo le estoy dirigiendo la palabra, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la declinación, que es un poco complicada. ¿Sí? Es complicada porque, básicamente porque tiene, digamos, presenta algunas irregularidades que yo les marqué acá con rojo, las formas que son por ahí más complejas. Entonces el nominativo singular va a ser jutos jaute tuto, nominativo plural jutoi, jautai, tauta. Entonces sería juto sería jaute sería esta, tuto sería esto. Jutoi sería estos, jautai sería estas, o esas, perdón, esas, sería jutos ese, jaute esa, tuto eso, perdón. Jutoi esos, jautai esas, y tauta esas cosas. ¿Mm? ¿Sí? El dativo, ¿sí? En singular, tuto para el masculino, taute para el femenino y tuto para el neutro. El plural, tutois, tautais, tutois. ¿Mm? Fíjense que generalmente las formas femeninas tienden a usar, en vez de decir u, tienden a decir au. ¿Mm? Y la forma del nominativo plural neutro. ¿Mm? Mientras tanto, las formas masculinas y la mayoría de las formas neutras ponen u. ¿Mm? Y finalmente el genitivo del singular sería tutu, que sería ds, tutu sería ds, tautes sería de esa y tutu sería de eso. Y tuton, para los tres géneros, sería de esos, de esas o de esas cosas. ¿Mm? Bien. Esa sería la declinación de jutos, jaute, tuto. Bueno, entonces ya vimos entonces primera declinación, segundo paradigma, tercer paradigma y cuarto paradigma. Vimos dos demostrativos, jode, de tode, jutos, jaute, tuto, y vamos a ver el tercero, ¿sí? De los demostrativos, que funciona de la misma manera, ¿sí? Este es más fácil de declinar, ¿no? Que es el pronombre ekeinos, ekeine, ekeino. Es un pronombre barra adjetivo demostrativo, se traduce por aquel, aquella o aquello. Denota lejanía con respecto al hablante y al interlocutor. ¿Sí? También, al igual que los otros dos, puede funcionar solo,
y sería un pronombre, o puede funcionar con un sustantivo, y sería en ese caso un adjetivo. Y su posición es la misma que vimos en los otros dos demostrativos. Entonces, ekeinos ho anthropos viene a significar aquel hombre. Ekeine he biblos, aquel libro. Ekeino to melon, aquella manzana. Y la declinación es fácil porque se declina como kalos, kale, kalón, con la única diferencia de que el neutro, nominativo neutro singular, no termina en ni, sino que simplemente termina en ómicron. Pero el resto se declina como un adjetivo de primera clase, 3 terminaciones. ¿Sí? Así que la declinación de este pronombre barra adjetivo no debería costarnos. ¿Sí? Observen, lo único eso sí, los cambios de acento que se producen por el cambio de la cantidad de la vocal de la última sílaba. ¿Sí? Eso nada más. Bien, entonces ahí ya vimos los 3 demostrativos y vimos vimos 3 paradigmas de la primera declinación. Vamos entonces a ver ahora qué pasa con el verbo imi. Yo les había dicho que el verbo imi puede aparecer también con circunstanciales de lugar o con adverbios de lugar. En la sintaxis ustedes tienen que poner circunstanciales. Y cuando el verbo imi aparece con circunstanciales que marcan un lugar, el verbo imi debe traducirse por estar y no por ser. ¿Sí? Recuerden que el verbo imi puede significar ser, estar o existir. Hoy vamos a ver entonces el significado, o ya lo vimos de hecho, o lo estamos viendo, el significado de estar, que era el significado que nos faltaba. Y acá les pongo, digamos, unas fórmulas para recordarles cómo tienen que traducir el verbo imi, ¿sí? Si ustedes ven, digamos, si acompañando al verbo imi hay un predicativo, el verbo imi se tiene que traducir por ser. Si acompañando al verbo imi hay un circunstancial de lugar, se tiene que traducir por estar. Si, en cambio, el verbo imi está acompañado por un dativo posesivo, el verbo imi se traduce por tener. ¿Sí? Por ejemplo, jo oinos o jobritos o Homero Sting. ¿Sí? Homero, vamos a decir, la traducción sería Homero, el dativo posesivo lo traducimos por sujeto en el castellano, Homero, y el verbo imi lo traducimos por tener. Homero tiene jobritos. El sujeto de la oración griega pasa a ser el objeto de la oración castellana. Homero tiene la cerveza. ¿Sí? O la traducción literal sería la cerveza es de Homero. Y cuando el verbo imi está solo, sin acompañante, significa existir o haber. ¿Sí? Si yo puedo decir, por ejemplo, Joseos Joseos Stin, esto sería Dios existe. O puedo decir, qué sé yo, por ejemplo, Biblos Stin, esto significaría hay un libro. ¿Sí? Cuando el verbo imi no tiene acompañante, significa existir o haber. Lo único, sí.
Ahí estaríamos. Bien. Y acá les pongo, también por supuesto les pongo ejemplos, ¿sí? Echeinopteron calonestin, ¿sí? Aquella pluma es bella, ¿sí? Ahí traducimos emi por ser, porque tenemos predicativo. Echeinopteron, sí, está mal si se interpreta la cerveza es para Homero, porque no es un dativo de interés en ese caso. Tenemos lo que tenemos en Jobritos, to Homero Stin, lo que tenemos en to Homero es el dativo posesivo. ¿Mm? No tenemos dativo de interés, ¿sí? ¿Y por qué no tenemos dativo de interés acá? Porque recordemos la fórmula, ¿sí? Verbo imi más predicativo, dativo de interés. Por ejemplo, la cerveza es sabrosa para Homero, ¿sí? Ahora, si yo tengo verbo imi menos predicativo, la cerveza es de Homero. No puedo decir la cerveza es para Homero. No. O también, la otra forma de decirlo, más correcta es, Homero tiene la cerveza. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces acá puse varios ejemplos de uso del verbo imi, que son, de hecho, esta es toda, digamos, todo el resumen de la sintaxis del verbo imi. ¿Mm? Aquella pluma, perdón, es bella, ¿sí? Calón es el predicativo, ¿sí? Y ahí traducimos imi por ser. Aquella pluma está allí, ¿sí? Ese ekei es el circunstancial del lugar, allí, y entonces el verbo estin va a traducirse por estar. Echeinopteron soy estin, acá tenemos dativo posesivo. Aquella pluma, literalmente sería aquella pluma es tuya. O en la traducción menos literal, vos tenés aquella pluma. ¿Mm? Echeinopteron estin. Este sin acompañante sería aquella pluma existe. ¿Sí? Así sería la traducción, entonces, el resumen de cómo traducir, las distintas formas de traducir el verbo eimi, ¿no? Y no hay más, o sea, que yo sepa, por lo menos no hay más. Eh, no existe otra forma, digamos, aparte de estas que ya les mencioné. O sea, no es, o sea, no es que les dejo sin enseñar algunas, sino que esas son todas. ¿Mm? Y acá, finalmente, ya para terminar la clase, les pongo, les puse, digamos, unos adverbios, ¿sí? Esta listita que pongo acá son todos adverbios de lugar, ¿sí? Que les va a servir mucho para traducir, obviamente, ¿sí? Son adverbios de lugar que, obviamente, en la sintaxis ustedes lo van a marcar como circunstanciales. No me pongan, ¿sí? En el análisis sintáctico no se pone adverbio, ¿por qué? Porque adverbio es la clase de palabra, ¿sí? Circunstancial es la relación que tiene esa palabra con los otros elementos de la frase. Y eso es lo que interesa en el análisis sintáctico, no que me marquen adverbio, ¿sí? Bueno, ahora les voy a traducir cada uno para que vayan sabiendo qué significan. ¿No? Bueno, ya hemos visto que pu es el interrogativo. Pu significa en dónde. ¿Mm? Y después tenemos ano, que es ano significa arriba. ¿Mm? Cato significa abajo. ¿Sí? Entonces ahí tienen arriba, abajo, siempre pensando en un lugar puntual. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, esto sería G-biblos, ano, stin. ¿Sí? Ahora, si yo lo bajo, G-biblos, cato, stin. ¿Sí? Después tenemos esta serie de adverbios, ectos y exo, significa afuera. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo,
No sé, a ver, si yo quiero decir, no sé, los Minions están afuera, hoi colakeutikoi, exo, eisin, ¿sí? O también puedo decir, hoi colakeutikoi, ectos eisin, ¿sí? Están afuera. Lo otro, los otros adverbios, entos, endon, eso y eiso, significan adentro. Si yo digo, por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, Luciano está adentro, ¿sí? Jo Lucianos, endon estin, ¿sí? O puedo decir entos estin, o eso estin. ¿Sí? Siempre estos cuatro adverbios significan eso, adentro. Después tenemos esta serie de adverbios que son opisten y opiso, que significan atrás. ¿Sí? Opisten es atrás, opiso también significa atrás. Contrariamente tenemos prosten, que es adelante, ¿sí? O mejor dicho, delante, y también un sinónimo de ese es porro, ¿sí? Que es una de mis palabras favoritas en griego porque es muy graciosa. O sea, porro significa adelante, ¿eh? En griego. Eh, Curioso, qué curioso, ¿no? Bueno, este, después, más abajo, les puse esta serie de 4 adverbios, macrán, telú, tele y telozi, son adverbios que significan lejos, ¿sí? Fíjense la forma macrán, macrán es un adverbio, ¿sí? Que significa lejos. De ahí viene, por ejemplo, el apellido Macri, ¿sí? Este, Macri es un apellido del sur de Italia, ¿sí? Es curioso. Y en el sur de Italia se habla griego todavía, ¿sí? Un dialecto del griego. Bueno, mejor dicho, dos dialectos. Digamos, del lado de la punta de la bota se habla un dialecto y del lado del taco de la bota se habla otro. Concretamente el griego de Calabria y el griego de Salento. Bueno, y Macri me parece que viene de Calabria precisamente. ¿Sí? Macrán entonces significa lejos, ¿sí? Telú también, tele también y telozi también. En cambio, el contrario viene a ser cerca, ¿sí? Que ahí tenés otros adverbios, ¿sí? Enguish significa cerca, plesion significa cerca, más bien plesion significa como al lado, ¿sí? Pelas también significa cerca, pelas significa básicamente lo que está vecino frente a mí, digamos, cerca, no frente a mí, perdón, sino que está al lado, ¿sí? Pero casi, digamos, de un modo como si fuera un vecino, digamos así. Y después tenés otro adverbio que es ictar, que también significa cerca o muy cerca. ¿Sí? Ictar viene a ser como casi pegado. A mí personalmente me gusta cómo suena ictar, parece como si fuera, no sé, como si estuviera hablando élfico. Eh, suena lindo. Y después tenemos otra serie de adverbios que son, por ejemplo, los que significan aquí y allí, ¿sí? Aquí se puede decir enzade, ¿sí? O también se puede decir jode, con omega, no confundir con el jode con omicron, ¿sí? Enzade, entonces, y jode con omega sería aquí. Y ekei y entauza, esto significa allí o allá. Finalmente, después tenemos estos dos adverbios, autú y autosi, que significan ahí mismo, ¿sí? Y finalmente tenemos pantajú, que significa en todos lados, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, Dios está en todos lados, yo puedo decir Joseos
esti pantajú. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, yo todos estos adverbios los puedo usar con el verbo imi, y el verbo imi así va a tener un significado de estar. ¿Sí? Bueno, entonces, esta sería, digamos, esta sería entonces la clase de hoy. No sé si, no sé si hay alguna pregunta. No se asusten con lo de tercera inclinación, ¿sí? Voy a dejar de compartir acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerme sobre lo que vimos. No sé si fui claro. Supongo, bueno, el silencio por lo menos lo interpreto como que sí, como que fui claro. Pero bueno, de cualquier manera, esto lo vamos a ver. Así que lo vamos a ver en la práctica y bueno, no se preocupen. Bueno, tienen entonces para este fin de semana para acordarse de griego, para practicar un poco. Tienen el ejercicio que les di ahí con Hipólito y Helena, ¿sí? Los personajes griegos que hicimos mi novia y yo. Y, y bueno, eso sería todo, ¿sí? Practiquen, y los que tienen que rendir recuperatorio ya saben que pueden consultarme. Recuerden que el 18 es la fecha, el lunes yo voy a estar dando la clase, pero bueno, los que rinden el recuperatorio estarán rindiendo. Así que bueno, ¿sí? A los que tienen que rendir, muchos éxitos. Espero que puedan mejorar. Que realmente me gustaría que aprobaran todos. Así que, así que bueno, ojalá se pueda y bueno, ya saben, pueden, pueden contar conmigo para lo que necesiten en ese sentido. Así que bueno, chicos y chicas, los despido, así que Jaire Tepantes, Erroste, ¿sí? Que estén bien, Higiainete, ¿sí? Es otra forma para saludar, que estén bien, ¿sí? Que tengan salud, Higiainete. Así que bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, Luciano. Una pregunta operativa. El Sí, parcial Astor. es a las 18, igual que la clase, ¿no? El lunes Sí, exacto, es el 18 a las 18 horas. a las 18, Tal en el mismo como, horario que la clase. exacto, tal como Sí, aunque podría tal vez, ahora que vos me lo decís, Astor, eh, por ahí capaz que para que no se puedan perder la clase, podría poner el parcial antes. Pero lo que pasa es que si no, tendría que avisar y capaz que alguno se puede perder. No, mejor lo hago a la misma hora. Perfecto, perfecto. Sí, Sí, era por las dudas nomás para no. Porque había visto la fecha, pero no el horario. No, está bien, perfecto. A las dale, 6, sí, gracias. sí. No, por favor, no, gracias a vos por preguntarme. Bueno, Profe, nos vemos una ahora sí. consulta sobre Sí, Federico. los parciales, las correcciones. ¿Se puede acceder? Hay que mandar. Sí, si vos querés que yo te detalle las correcciones, por supuesto que lo voy a hacer. Yo, en general, lo que hacía el año pasado antes era mandarle las correcciones a cada uno, pero eso me llevaba un tiempo enorme corregir, o sea, para corregir los parciales me llevaba un tiempo terrible. Entonces directamente opto porque cada uno, el que quiera ver la corrección, yo se la mando sin ningún problema. ¿Sí? De acuerdo, Este, escribo al mail entonces. Sí, 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 por favor, sí, escribime y yo te contesto, sí. Igual Dale, ya sé que querés verlo, así que no hace falta que me escribas. ¿Mm? de Después acuerdo. después te escribo, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Hasta luego. ahora sí, nos vemos. Chau, chau. Luciano, Voy a cerrar acá. discúlpame. Hola. Sí, Camila. Sí, yo te quería Hola. primero pedir disculpas que no pude estar en la otra Sí, consulta, ¿me pero esperás estoy... que
Sí, Sí. me esperás que corto la grabación porque por ahí, viste, no sé si ustedes querían hablar del parcial, ¿verdad? Sí, 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 Joya. sí. Espérate entonces que corto la grabación, así lo hacemos más tranquilos. Detener.